Capítulo 59. Consideraciones sobre la Biblia. El Risi continuó, está escrito: el ojo no ha visto, ni el oído ha escuchado, ni el corazón del hombre ha percibido, aquello que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Corintios 2, 9. Esto debería haberse leído, para aquellos que aman y manifiestan el Cristo de Dios. Pocos comprenden el principio de la vida o el propósito de la vida. El principio inteligente es ese que subyace en todas las cosas y es la cosa principal. Por tanto, es un verdadero proverbio: consigue comprensión con todas tus capacidades. Comprender el consciente propósito subyace en todo. Ello fue lo que manifestó tan eficientemente Salomón. Pidió que la base de la comprensión le fuese dada y que ésta fuese una comprensión del corazón. Esto le abrió la fuente de la sabiduría, le llevó a la cima del poder y le procuró tantos honores y riquezas que fue conocido como el de las 1000 hazañas magníficas. Esto ha sido simbólicamente recordado como las 1000 mujeres de Salomón. En los tiempos de Salomón una esposa era el símbolo de un logro, una comprensión omnisciente que profetizaba la entera historia del universo y su definitiva conexión con la humanidad y cada una de sus unidades. Cuando Salomón manifestaba sus obras a sus gentes y las usaba para su beneficio, le fue dado proferir 3000 proverbios, y sus cánticos fueron 1005. Y Dios dio a Salomón una sabiduría, una gran inteligencia y un corazón ancho, como la arena en la costa del mar. 1 Reyes 4, 29 a 32. Salomón no fue un rey en el sentido literal o temporal de la palabra. Él fue un rey sobre sí mismo y su propia familia. Este fue su reinado. Desde ese trono él dispensó amor, comprensión, sabiduría, justicia y abundancia a todos los que pedían sabio consejo. En ese tiempo toda la humanidad estaba preguntando y, en respuesta, él recibía amor, comprensión, sabiduría, justicia y abundancia 1.000.000 de veces. Aunque Salomón gobernó con un cetro que parecía de acero, este era el símbolo de la ley que nunca falla. Cuando eso que él manifestaba era ampliado 1.000.000 de veces, 10.000 veces y retornaba con el mismo poder, el reino de Salomón, lo mismo que fuese incluso la entera tierra, no podía contener las riquezas de recompensa de la ley del Señor que conoce los tesoros del Cristo de Dios, cuando se obedece el mandato de que el ser debe manifestarse y obedecer a Dios, el principio. Dad sin idea de recibir y no habrá lugar para almacenar la recompensa. Primero dad amor a Dios, después a toda la tierra. Cuando este amor retorna habrá dado la vuelta al mundo y estará ampliado 1.000.000 de veces, 10.000 veces, según pasa a través de los millones de personas y cada una lo ha incrementado 1.000.000 de veces, 10.000 veces. Cuando retorna, no hay habitación o lugar capaz de contener tal plenitud. Solo este amor ha liberado la tierra, y el cielo es el resultado. La armonía reina suprema. Salomón se ordenó a sí mismo hacer esto con comprensión, sabiduría, justicia, abundancia y gran gozo. ¿Qué ocurrió? La tierra no pudo contener la abundancia. No fue tierra por más tiempo, sino cielo. ¿Os sorprende que los contemporáneos de Salomón le llamasen un gran rey, un dios? Cayeron de rodillas y adoraron a Salomón, pensando que él podría satisfacer todas sus necesidades. En lo cual se equivocaron. Pues no comprendieron que Salomón era el ejemplo que ellos deberían seguir. Dios dijo a Salomón: no habrá nadie igual que tú en toda la tierra. No podría haber nadie como él sobre la tierra porque él había liberado el estado de la tierra.
El estado celestial fue suyo, y dentro de él reinó su gente tan amablemente como reinaba Salomón. Él manifestó a Dios, la herencia del hombre, que ellos deberían seguir. ¿Podría tal clase de rey condenar a uno de sus reyes a la muerte, cuando haciéndolo así se condenaría a él mismo a la misma muerte, multiplicado 1.000.000 de veces 10.000 veces? Tal clase de rey reinó justamente, no sobre otros reyes, sino con los reyes, sin la menor necesidad de pompa, esplendor o gloria externa. No tenía tampoco necesidad de hacer brillar su corona, ya que toda la humanidad la reconocía. Un rey así es un verdadero gobernante, no de los pocos, sino de toda unidad humana, ellas reinan con él. Este hombre y Dios reinan supremos. Esta es la casa de Israel, cuando la casa se vuelve árbol, raíz, rama, ramita, hoja, flor y perfume de la flor, el mismo espíritu de todas las razas. Una raza similar ha habitado la tierra, y otra similar la habitará aún. En verdad os digo, no os inquietéis. El cielo está aquí, si cada unidad humana contribuye a ello. Cuando los hombres rehúsan prestar atención al llamado, mueren, y luego retornan naciendo a la vida, para conocer las pruebas y tribulaciones de una reencarnación terrestre. Después pasan a través de la muerte, una y otra vez, hasta que aprenden finalmente la lección, que toda la familia humana está edificada sobre la roca de la perfección espiritual absoluta. Para una tal raza no existe la muerte ni puede existir de nuevo. Por tanto el karma no existe. El karma es tan solo una retribución de haber traído a la manifestación discordia e inarmonía. Sustituid renunciación por retribución y corregís la causa del karma, ya que existe solamente en los pensamientos de aquellos determinados a manifestar karma. Removed la causa o sustituirla por una más alta condición, y la condición inferior, causante del karma, será borrada. Habréis elevado las vibraciones de vuestro cuerpo sobre aquellas que permitieron que existiese el karma. La muerte no elimina el karma en ningún modo, ni lo destruye o borra. La muerte se añade a, y amplifica, el karma muchas veces, amontonándolo en grandes olas sobre la unidad humana. Desde que uno se libera de la muerte y el renacimiento, se está libre de la muerte y el karma. Porque ambos se borran. Si se borran se olvidan. Si se olvidan se perdonan. En esta etapa, si uno es incapaz de percibir la permanencia de la vida, o sea, de concebirla y traerla a la existencia, entonces hay un último remedio para el error de la muerte, llamado reencarnación. La reencarnación es tan solo una luz guiadora en el ciego sendero de la muerte. Cuando conduce esta luz, la muerte puede ser extinguida a través de, o después de, sucesivas rondas de experiencias terrenales. Entonces, a través de lecciones que estas experiencias enseñan, llegamos al abandono de las condiciones creadas por el hombre de dogmas y creencias impuestos sobre nosotros. Después de lo cual se puede reintegrar uno a la plena gloria de Dios, y volver a entrar en la luz que no ha cesado de brillar. Si esta parecía palidecer es porque nosotros nos habíamos alejado de la casa del Padre, la casa de nuestro verdadero ser intocado por la superstición o los credos hechos por el hombre. Según nos aproximamos de nuevo a la casa del Padre, la luz brilla más fuerte con cada paso. Y según entramos, la vemos iluminada con la misma calidez y belleza que solo pareció disminuir a través de nuestra búsqueda externa. Allí de nuevo encontraremos tranquilidad, paz y descanso. Y en estos podemos hacer fiesta a voluntad.
Habríamos muy bien disfrutado del contenido de la casa, de no haber salido y haber andado errantes entre las ataduras de la superstición. Al final del sendero todo es olvidado y perdonado, como podría haber sido en el principio. Permaneced tranquilos, y ved la salvación del Señor dentro de vosotros. Permaneced completamente tranquilos en lo físico y ved la completa salvación que el Señor Cristo de Dios, mostrándose como vuestro verdadero ser, puede daros a vosotros. De este modo, percibió y enuncié la ley de Abraham usada de antiguo. Esta es tan verdadera en este tiempo como lo fue en aquel tiempo. Las manifestaciones toman forma según son concebidas en el pensamiento, la palabra, o la acción, de acuerdo a vuestra creencia. Si el pensamiento no es bueno, el remedio es, cambia tu pensamiento. Invoca esas cosas que no son, como si fueran. Hay muchos errores de traducción de los textos originales de vuestra Biblia, lo mismo que muchas falsas profecías. Muchos de estos errores proceden de la falta de comprensión de los caracteres y símbolos con los que se enfrentaban los traductores. Estos son excusables, ya que los traductores eran concienzudos y presentaban sus conclusiones lo mejor que eran capaces de entender. Pero la gran mayoría, no obstante, eran falsedades básicas, perpetradas deliberadamente para dejar perplejos, equivocar y subvertir el evangelio original de la casa de Israel. El nombre primitivo fue Israel, significando la pura raza blanca de cristal, la primera raza que habitó el mundo, la original raza raíz de la cual proceden todas las demás razas. Esta raza fue también designada como una pura raza de luz, raza que, en muchas instancias, significaba rayo. De esta raza procede la raza aria. La mayor parte de estas deformaciones de la Biblia fueron introducidas desde el primero al segundo siglo de la era cristiana. Y esta masacre fue dirigida en particular contra los libros de Daniel, Esdras, y Nehemías. La falsa presentación se extiende a las primeras obras de José y a otros libros. Se nota con toda evidencia que fue perpetrada voluntariamente para oscurecer acontecimientos anteriores a los datos bien conocidos de la época. Las falsificaciones también tuvieron por finalidad destruir la historia y el sistema cronológico preciso que los israelitas habían conservado desde la época del comienzo de la conciencia. Miles de falsas historias eclipsando a las verdaderas fueron escritas y sustituyeron a los originales, y amplias porciones de datos históricamente ciertos fueron distorsionados y borrados. La raza aria, una rama directa de esta raza, usaba el mismo sistema cronológico, y este ha sido preservado por ellos en su pureza. A través de este sistema, estas falsedades y sustituciones pueden ser discernidas fácilmente. Por esto, nosotros estamos en posesión de verdadera y completa cronología hebrea. Sabemos que estas falsedades se extendieron a Salomón y sus mujeres, así como a muchos otros de la casa de las 10 tribus de Israel, a sus líderes, instructores y consejeros. Después de la separación de esta casa de las 10 tribus en dos, el reino principal o raíz fue conocido con el nombre de reino o casa de Israel. El otro fue conocido como la tribu de Judá. Aunque esta tribu era de Israel, no todos provenían de Israel. Oír hablar de Abraham, Isaac y Jacob como judíos no es solo un error común, sino su versión, ya que solamente los descendientes de Judá y quienes vinieron después, podrían ser llamados judíos.
El término judío nunca fue aplicado a la casa de las 10 tribus de Israel, ni a las 12 tribus de Israel. Los israelitas no eran judíos, aunque los judíos eran una tribu de la nación israelita. Cuando la tribu de Judá abandonó Palestina y fueron tomados cautivos, el nombre de judío se aplicó a su tribu. Aquellos que son conocidos por nosotros hoy como judíos son los descendientes de aquellos de la tribu de Judá que retornaron a Palestina después de ser liberados de la cautividad. Muchos de ellos han mezclado su sangre con las naciones circundantes. Estos que se llaman a sí mismos judíos hoy, tienen menos de un tercio de sangre de la verdadera tribu de Judá. Dondequiera que los judíos han vivido y se han mezclado con los israelitas y los arios, han florecido. Es a estas naciones que deben su osadía. A medida que el tiempo pase, se verán obligados a volverse hacia ellas para pedirles ayuda y protección, y conviene que guarden su casa en orden. La fracción de la tribu de Judá que se unió a los israelitas en sus migraciones a través de Europa, no son parte de la raza que son ahora conocidos como judíos. Esta porción no puede ser en ningún modo distinguida de los otros israelitas que se instalaron en las Islas Británicas, y en todo otro lugar a lo largo de las costas del mar Mediterráneo. Estos han perdido todas las características de sus tribus por sus casamientos mixtos y su entorno. Yo pertenezco a esta raza. Por tanto sé de lo que hablo. Los judíos viven con nosotros. Podemos seguir las huellas de su historia paso a paso a lo largo de los siglos, desde la casa de la tribu de Judá hasta la época contemporánea. Son uno de los signos que subsisten de la gran raza que ha contribuido a preservar el ideal de Dios como factor dominante. Ese retorno será el renacimiento de un estado existente antes que la gran raza de Israel comenzara a diseminarse y dividirse. No es difícil seguir la migración de los israelitas a partir de Jerusalén. El sendero de quienes se asentaron en las Islas Británicas es fácilmente distinguible. De igual modo lo es el de la tribu de Dan. Su nombre, historia, y también los lugares de asentamiento, les identifica. El Danubio, al cual han dado su nombre, es hoy un río internacional, a través del cual, después de diseminarse en tribus, llegaron a Bretaña más tarde como daneses, jutlandeses, pictos, y bajo otros diversos nombres también. De aquí fueron a Escandinavia, Irlanda, Escocia y otros países y, bajo estos diversos nombres llegaron a Bretaña y desde ahí a América. Cuando llegaron a América estuvieron en su primitivo o primer hogar, su tierra materna. En esta tierra de su origen, están perdiendo rápidamente los caracteres de sus identidades tribales y cambiando su lenguaje a un lenguaje único, aquel mismo lenguaje que hablaban en el momento de su partida. Ellos han deambulado sin rumbo lejos del hogar, durante un largo tiempo, pero ahora están de vuelta en su país de origen, que se extiende a la América del Sur, a Australia, a Nueva Zelanda, a las islas de los mares del sur y lanza ramificaciones hasta Japón y China. Los japoneses y chinos han migrado pero poco. Derivan de una raza fundamental que emigró de la tierra materna mucho antes de las perturbaciones que causaron la desaparición de su continente de origen. Eran llamados Uighur o tribus errantes, que son los progenitores de las grandes razas mongoles. Es en este territorio de Mu donde la raza blanca alcanzó la más alta civilización. Utilizaban energía emanante y radiante que obtenían del átomo para hacer trabajos útiles. También desarrollaron la levitación, y de este modo se transportaban a ellos mismos de un lugar a otro.
Su filosofía estaba enteramente libre de adoración, credos, dogmas y supersticiones paganas. Ellos adoraban el verdadero principio tal como fluía a través de toda la humanidad, el hombre divino como Dios. Israel Arya es el símbolo del reino único y la cultura sabia. De esta raza procede la Biblia y sus preceptos supremos fueron dirigidos a los hombres de estas razas. Su ideal era, Cristo en el hombre, representando la cabeza del cetro, la antorcha portando la luz de una llama perpetua. Para avivar esa llama y mantenerla siempre brillante de modo que el hombre nunca pudiese olvidar sus preceptos, estos preceptos no solo fueron escritos en una Biblia, sino en 12 Biblias. Para guardar estos preceptos contra la destrucción o subversión, la gente construyó 12 correspondientes Biblias de piedra que situaron a través de la tierra materna. Después, para unirlas en un solo volumen y hacer sempiternos sus principios, construyeron la Gran Pirámide. Probando de este modo que el Cristo, la base de la civilización, estaba sólidamente establecida sobre la tierra entre los hombres, y no podrían suprimirla ni desfigurarla. Esta pirámide está destinada a durar por siempre, no solo como faro portador de la luz más alta, sino también como reflector de esta luz. Más aún, ella proclama continuamente el repetido mandato: si la humanidad ha perdido la luz, vuélvase a su interior. Allí encontrará grabados los preceptos que renovarán la luz, de modo que pueda brillar desde vosotros, la oveja perdida, errante y privada de luz. Quien ande perdido sin luz, sin vida, es una oveja extraviada del rebaño. El rebaño está siempre allí, donde se puede ver y retornar a él. El Cristo, el pastor, espera, con la antorcha de luz elevada, por aquellos que quieran volver a entrar. Aunque la luz haya sido velada a través de las edades, está siempre visible para aquellos que se acercan a buscarla. Ella es la primera expresión del cosmos. La voz, la palabra de Dios, se manifiesta. Esta es, luz, hágase la luz, la vibración que destella visible. Con esas vibraciones vino la vida. Esta vida nunca está separada de Dios. La Gran Pirámide, con sus cimientos sólidamente establecidos sobre la tierra, yergue su cabeza, sin corona, a los cielos. Cuando el hombre acepta su verdadera herencia, cuando reconozca que el Cristo de Dios es su verdadero yo y posee plenos poderes, la piedra de la coronación será colocada, y entonces la pirámide servirá como testigo eterno de que el hombre no volverá a andar perdido jamás lejos de su rebaño. La Gran Pirámide es una Biblia en piedra, un indestructible documento bibliográfico que narra eventos de logros y abandonos de pueblos escogidos por Dios. Esto no se refiere justamente a un solo pueblo, sino a todos los pueblos que aceptan la luz de Cristo. No da licencia a esos pueblos para actuar y ser menos que la actitud crística. Mientras la humanidad no se aleje, no olvide, y no oscurezca esta verdadera luz, la pirámide testimoniará que de entre los hombres debe surgir un ser plenamente decidido a realizar el Cristo, y a dar el ejemplo con su antorcha levantada, brillante de luz, como Cristo lo hubiera dado. Durante edades, la civilización ha estado cayendo. De hecho, la gran raza ha hollado durante largo tiempo el sendero de las tinieblas, tanto, que ha parecido perder su identidad y retornado a la barbarie. Pocos hombres se adhirieron a los conceptos puros que pertenecían a la humanidad. Era necesario que su pequeño grupo fuera apartado, santificado, para reunirse fácilmente, concentrando y emitiendo una luz capaz de proteger a la humanidad como un todo.
A través de este grupo, se promulgaron las enseñanzas de que el mundo tenía necesidad de un Salvador, un Dios hombre, que pudiera ponerse a la cabeza, y por el pensamiento, la palabra y los hechos enseñase y mostrase a la humanidad, primero individualmente y después a las masas, que el Cristo estaba siempre vivo en ellos, aunque inactivo. Por la ignorancia a vivir una vida similar a Cristo, los hombres habían sumergido la luz de Cristo. Una proclamación fue dirigida a la humanidad mediante la palabra, la profecía y los mensajes de grupos de individuos cualificados. Esta anunciaba que el Altísimo había designado un Salvador que viviría de nuevo conforme a las concepciones humanas más elevadas y que se manifestaría en una época determinada. Los profetas vieron que para atraer a los hombres hacia el Salvador, sería necesario anunciar la fecha de su venida e instruir al pueblo sobre la manera en la cual él vendría, y el fin de su vida. Era necesario precisar por adelantado el día exacto, el mes y el año de su nacimiento, así como la fecha exacta de su crucifixión. Todo era indispensable para dar más peso y vida a la doctrina del Salvador y para traer hacia un foco central o punto el pensamiento de los hombres, ya que la humanidad se había vuelto hacia los dioses extraños, y se había alejado hasta el punto de estar amenazada de una muerte espiritual inminente. Se proclamó entonces que el Mesías Salvador sería muerto, que su cuerpo se colocaría en una tumba cavada en la roca y que luego resucitaría. Esto demostraría a los hombres que podían apartarse de su estado de hijo de los hombres para volverse hijos de Dios, ya que el Cristo de Dios mora siempre unido a Dios. Viviendo la vida santa, los hombres no volverán a recaer en la confusión. La paz y la buena voluntad debían reinar sobre la tierra. Se escribió igualmente que esta condición existía antes del comienzo de las cosas y que el Mesías mostraría a los humanos su verdadera herencia. El Mesías existía entonces. Era el sabio escondido de las edades, en los preceptos por los que se manifestaba la fuente de la providencia de Dios, y la totalidad de los frutos que la tierra destina al uso libre del hombre. Estas profecías habían sido paganizadas y adulteradas antes de la venida de Jesús. Y esta adulteración se ha extendido hasta nuestros días, llevando a muchos a creer que los elementos básicos de la cristiandad han sido tomados prestados de religiones previas, en lugar de saber que han existido siempre, y representan el ideal supremo de la humanidad. El cuerpo de la madre destinado a dar nacimiento a este Cristo niño y a nutrirlo, y el cuerpo del padre destinado a protegerlo físicamente, fueron preparados para este inmaculado nacimiento. Cada uno de ellos estaba completo en sí mismo. Fueron unidos sin embargo en uno solo para velar por ese niño que debía crecer entre aquellos a quienes más tarde iba a instruir. María era la madre, José el padre, los dos representantes de la descendencia de David, el verdadero portador de la luz. Eran la semilla de Abraham, nombre que significa Abraham, el portador de la completa luz del cosmos. Los hijos del hombre habían descendido tan bajo sobre la escala que las vibraciones de sus cuerpos eran inferiores a las de los animales. Manifestándose y presentando al Cristo por tanto tiempo olvidado, el Mesías sabía muy bien que los hombres tratarían de destruir su cuerpo más que algún animal lo hubiera hecho. Si las percepciones humanas no son guiadas por la luz del Cristo, se sumergen por debajo de las animales. El Salvador sabía que le sería necesario comulgar con el Cristo en su reino con un rigor tal que los hombres no pudieran tocarle a menos que él lo quisiera.
Era necesario que el hombre elegido para este cometido fuera humilde, sabiendo plenamente que ese camino había sido ya seguido por quienes han alcanzado la vida en Cristo. Esta reunión consolida la idea más definitivamente. Se puede observar la influencia silenciosa emanada de los miles de humildes almas reunidas aquí. Vosotros podéis calcular esto plenamente tomando por base de vuestras deducciones el hecho de que un hombre manifestándose en su divinidad, conquista el mundo, y la muerte deja de existir. Si se agrega una segunda influencia equivalente, el total de las dos es el cuádruple de la influencia unitaria. Tomando el cuadrado del número de personas reunidas aquí, comprenderéis el poder que irradia de esta multitud sobre el mundo entero. Con un centro tal de poder en plena radiación, el mundo renace, se revitaliza y se renueva instantáneamente, lo comprendan o no las unidades humanas. Una asamblea similar se reúne cada 12 años en lugares determinados, diseminados por el mundo. Esto sucede así desde un pasado enormemente lejano, mucho antes que Neptuno hubiera arrojado su manto divino. El número de participantes era menor antes, pero la irradiación del grupo ha atraído a otros sin que la palabra audible haya sido pronunciada. El primer grupo pequeño se agrandó y se volvió una multitud. Después un miembro de la multitud se alejó para formar otro grupo, y así hasta 12 nuevos grupos fueron formados. El presente grupo es el 12º. Ha sido reunido para consolidar la unión de los 12 grupos con el primero, lo que formará un grupo del cual los subgrupos se reunirán en lugares diferentes para facilitar a los participantes el acceso a los lugares de reunión. No hay tentativa de una definida organización, ya que los lugares de reunión no se han hecho públicos jamás. Los grupos no se adhieren a reglas rígidas. Tienen la misma organización interna que un individuo pueda tener, por lo cual aquel es atraído hacia uno de los grupos. La asamblea que va a reunirse mañana al mediodía consolidará todos los grupos bajo la égida del primero. Los 12 grupos formarán una pirámide, simbolizando a la perfección del ideal de Cristo en el hombre, y el 13º constituirá la diadema, o piedra de coronación. Todos los 13 grupos se reunirán como grupos separados en los mismos lugares en que lo hicieron precedentemente. Sin embargo, la reunión de cualquiera de ellos será similar a la reunión de los 12 con el grupo de cabeza, tal y como tendrá lugar mañana. Fuera del hecho de la consolidación de los 13 grupos en uno, 12 miembros se separarán de cada uno de los grupos, y cada uno de ellos formará un nuevo grupo. Habrá entonces 144 nuevos grupos. Cuando sus filas se hayan agrandado, el número de grupos se multiplicará de nuevo, erigiendo así una pirámide de orden 12 que crecerá hasta incluir a toda la Tierra. El único requisito necesario para llegar a ser uno o una parte de esos grupos, consiste en presentarse a sí mismo el ideal de Cristo, después expresarlo al mundo por el pensamiento, la palabra y la acción. Se comulga así con el conjunto del gran grupo. Cuando encontréis a Dios, los miembros del grupo os encontrarán por fuerza en vuestra casa, en vuestro propio santuario, aunque huyáis al sitio más desértico del mundo, sobre la cima de una montaña, o en la actividad de los mercados bursátiles. Uno con Dios es el factor determinante siempre. Desde que levéis vuestro pensamiento hacia Cristo, vuestro cuerpo responde a la vibración de Cristo y vosotros respondéis a la influencia vibratoria que emana de esta vasta multitud.
Vuestro ideal es retornado por la energía exponencial del número de sus participantes, después anunciado al mundo, lo que derrama nuestra influencia con la del conjunto de grupos como una gran marea del pensamiento. Entonces, en lugar de ser secretos como otras veces, nuestros preceptos serán universalmente conocidos. Un grupo así no necesita jefe fuera del Dios de la raza humana entera. Ninguna secta, ningún formalismo, ninguna creencia son necesarios. Declarad que vosotros sois el Cristo y ordenad a vuestro yo vivir sinceramente en el pensamiento, en las palabras y en los actos, conforme a ese concepto ideal. De esa manera concebiréis y manifestaréis al Cristo. Una vez que esas vibraciones hayan sido establecidas, no disminuyen jamás, aunque uno no tenga conciencia de su existencia. Pero si se persevera, uno se vuelve consciente, y ello constituye la más alta experiencia que se pueda vivir. El foco así establecido es verdadero e indestructible. Cada unidad humana debe finalmente llegar a ello. El conjunto del vasto horizonte del universo le será desvelado entonces, sin ninguna restricción individual. El punto de vista impuesto por la visión humana está al exterior de estas vibraciones, pero se puede reintegrarlo en su escala. Puede que algún individuo parezca no estar en vuestro rayo vibratorio, pero todos están ahí, y nosotros los reconocemos. Vosotros que habéis recorrido a pie o a caballo todo el camino para venir hasta aquí, no habríais llegado si no hubierais tenido al menos un destello de la visión de este hecho. Con una humanidad unida de tal modo, es posible la batalla de Armagedón, de Gog y de Magog. ¿Podrán acaso las manifestaciones humanas producir una fuerza que rompa la ley de Dios, que reina sobre todas las fuerzas y coexiste con ellas? Es suficiente que un solo Dios hombre diga no, y será no, ya que todos vibran al unísono y responden al unísono. No es necesario ejercer ninguna fuerza. La fuerza para hacer daño que emiten aquellos que están en una vibración inferior, puede ser concentrada y reenviada con bendiciones y verdadero amor. Si se resisten, no harán más que destruirse a sí mismos. Si aceptan la fuerza del amor, no tienen necesidad de levantar un dedo. Estos grupos ya descritos permanecen como permanece la Gran Pirámide, indestructibles a través de los tiempos, testimonio de piedra frente a la humanidad, afirmando que el Cristo estaba establecido en el hombre mucho antes de la venida del hombre a la tierra, y que el hombre Cristo no ha estado jamás separado de su divinidad. El testimonio de la Gran Pirámide está plenamente confirmado por su edad, su construcción, la pureza de sus líneas y su valor intelectual. Hace milenios que es preservada y conocida bajo su nombre. Los datos científicos que contiene su enorme masa no han sido incluidos por el progreso de la ciencia, pues es necesario estar muy versados en las ciencias para interpretarlos. Su gran antigüedad y maravillosa estructura la ha puesto aparte como objeto de misterio para la humanidad. El secreto del universo está expuesto en su masa. Cada trazado parcial está hecho con precisión, según métodos de las ciencias exactas. Todo fue ordenado desde antes y contribuye a la fusión armoniosa del hombre con Dios, a la perfección del hombre en tanto que Cristo de Dios. La culminación de esta realización pondrá la piedra de coronación sobre la Gran Pirámide.